Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga y la paz de mi Señor sea con todos ustedes. El día de hoy quisiera compartirles un mensaje del pastor Juan Carlos Lima. Un tema muy importante acerca de nuestros hijos. Dios creó la familia como el plan perfecto para criar hijos. Hijos que vivan para Dios. El mensaje es: Dios te pedirá cuentas por los hijos que te dio. El día de hoy miramos un ataque impresionante a la familia. Satanás sabe que una familia saludable y temerosa de Dios es una amenaza al sistema de este mundo. Comencemos entonces con este tema. Y la pregunta: ¿y qué es lo que Dios quiere? Él quiere hijos que vivan para Él. Malaquías 2:15. Tres cosas que aprendemos de la historia de Elí y sus hijos. Estimar más a tus hijos que a Dios. En 1 de Samuel 2:29 dice: ¿por qué habéis olvidado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es importante darle a Dios la honra que se merece. El participar del pecado de tu hijo, el ocultar el pecado de tu hijo, el defender el pecado de tu hijo es algo que Dios no mira con buenos ojos. Es importante saber hablar con nuestros hijos y corregir cuando es necesario. Nosotros no podemos amar a nuestros hijos más que a Dios. Elí estaba haciendo esto y más. Y en la actualidad, igual, muchos padres, muchas mamitas, son muy permisivas. No actúan, no tienen fuerza de carácter y se dejan gobernar por sus hijos. No reaccionan al error, al pecado que vuestros hijos están cometiendo. Y nosotros como padres tenemos que estorbar el pecado de nuestros hijos. No podemos consentirlos cuando sabemos que están mal con Dios. Es tan necesario saber corregir a nuestros hijos. Los hijos de Elí estaban acostándose con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo y tomaban de las ofrendas de los sacrificios del pueblo. Elí solamente los regañaba, pero les permitía continuar. No había corrección y esto disgustó mucho a Dios. ¿Estás estimando a tus hijos más que los mandamientos de Dios? ¿Estás estimando a tus hijos más que a Dios? No debemos de criar hijos impíos. Y 1 de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Esta palabra impío aquí nos indica que ellos no tenían temor ni respeto por Dios. Es tu responsabilidad enseñarles a tus hijos a tener temor y respeto por Dios y por las cosas de Dios. Elí no le enseñó esto a sus hijos y por esa razón ellos eran lo que eran. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra, enseñarles a orar, enseñarles el temor a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con la familia, con tus hijos, a orar y leer la Biblia? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando
te levantes. Deuteronomio 6, 6 al 7. Debemos llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. En 1 de Samuel 2:12 nos dice, y no tenían conocimiento de Jehová. El conocimiento de Dios se enseña en casa. Mira algunos versos, o miremos algunos versos bíblicos acerca del conocimiento de Dios. En Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Oseas 6:3 nos dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:3, perdón. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El beneficio del conocimiento de Dios es que entonces vendrá la lluvia de Dios, y esta lluvia es la que da fruto, y el fruto es el que Dios busca. ¿Qué debemos de hacer entonces? Nos preguntamos. Y la respuesta es, lo que debes de hacer con ellos es orar a Dios pidiendo guianza para ellos. Jueces 13:8. Usted puede estar sosteniendo a un Samuel, a un David, a un Pablo en sus brazos. Enséñele el temor de Jehová en su casa. Salmos 34:11. Enséñeles la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Si usted enseña la palabra de Dios, entonces les estará enseñando temor a Jehová, reverencia, respeto, y a discernir entre lo santo y lo profano. Disciplina, los beneficios de la disciplina. Prueba que le amas. En Proverbios 13:24, lo aleja del mal. En Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Lo libra de la muerte. Proverbios 23:13-14, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes, y así lo librarás del sepulcro. Le darás sabiduría. En Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Conclusión. Es tan necesario saber que Dios nos va a pedir cuentas por nuestro Dios. Debemos estar conscientes que en el momento que Dios disponga, a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Cómo los criamos? ¿Les guiamos o no? Pero también tienes que recordar que puedes descansar y confiar en Dios cuando tú has hecho tu parte y le has enseñado el buen camino, cuando no has consentido su pecado. Dios se agrada de padres que lo honran. Acuérdate de Samuel. Primera de Samuel, se nos habla de otro padre que tenía temor a Dios, muy diferente a Elí. Sus hijos también hacían lo malo ante Dios, y el pueblo ante Dios y el pueblo. Pero no encontramos en ningún lado de la Biblia que Dios le llamó la atención a Samuel por la conducta de sus hijos. Esto nos indica que aun cuando tú hayas hecho todo por guiar a tus hijos en los caminos de Dios, hay hijos que aún así van a ser desobedientes y rebeldes, pero todavía hay una esperanza. La esperanza es Jesús. En Jesús está la respuesta. Pon a tus hijos el día de hoy en las manos de Dios. Descansa en Dios. Eso sí,
No dejes de orar y tampoco consientas su pecado. Aprendamos a ser padres. Aprendamos a hacer las cosas, aunque nos duela o les duela a ellos, aunque se enojen. Debemos aprender a actuar en obediencia, porque eso nos pide Dios. El padre que ama corrige a su hijo, mas el padre que no ama no corrige a su hijo. Y miren que todo esto a los ojos de Dios está. Y Él nos mira y nos va a demandar. Hagamos conciencia. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos procediendo? ¿Cuál es nuestra actitud como padres? Pidámosle al Señor que nos guíe. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza, la fuerza para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y así dejar un legado. Hijos obedientes, temerosos de Dios, dispuestos a predicar su palabra, dispuestos a trabajar en la obra de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita tarde, una hermosa tarde y una hermosa noche. Y no se olviden, cada día aprendemos y en Dios está nuestra fortaleza. Sigamos adelante, no desfallemos, porque Dios nos hará y nos pondrá lo necesario para guiar a nuestros hijos en amor. Hasta la próxima.